Dios los bendiga nuevamente, hermanos. Déjeme arreglo esto nomás ahí. Iglesia, ¿ya saludó al que tiene al lado? Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Salúdelo, hermano, mire, dése la vuelta, es su familia, es su hermano. Somos un pueblo redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Es su hermano y creo que no lo va a morder. Usted no es Mike Tyson, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Qué buenos, hermanos, que podamos estar hoy aquí. Sean bienvenidos. Los hermanos que vinieron del Salvador, que regresaron después de un mes. Bienvenidos, les extrañamos. Qué bueno es que podamos estar nuevamente. Mire, qué bueno es que ellos hayan podido estar de vacaciones, pero aquí se les extrañó. Mis amables hermanos, seguimos en el estudio de la palabra en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Mis amables hermanos, los versículos que hoy nos van a corresponder o nos corresponden mirar, este estudio debería ser de los versículos del 1 al 11. Pero en vista de que hay tantas cosas que necesitamos entender y mirar y recordar, nos vamos a enfocar solamente en los versículos 1 y 2, y el próximo domingo seguimos con la segunda parte. Así es que Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das. Gracias porque pudimos abrir las Sagradas Escrituras. Podemos tener abiertas las Sagradas Escrituras en este momento. Creemos que tu palabra, como ella nos dice, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y que discierne los pensamientos. En ella encontramos la verdad, en ella encontramos las directrices que como hijos tuyos debemos seguir. Señor, ellas dan testimonio de todos tus hijos. Ya que usted, Señor, ha inclinado su oído a esas alabanzas, al servicio que hemos dado esta tarde, y estamos totalmente convencidos que esas alabanzas, que ese servicio llegó como una ofrenda de olor grato a su oído. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Ahora, después de usted haber inclinado su oído a lo que tu pueblo canta, te rogamos que ahora inclines nuestros oídos a lo que usted nos va a enseñar a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El contexto de este pasaje lo vimos el domingo pasado y es fundamental para comprender plenamente el significado de este pasaje que hoy nos corresponde. En los capítulos anteriores de la carta a los Filipenses, Pablo expresa su gratitud por el apoyo financiero que la iglesia de Filipos le ha brindado. Además, les anima a vivir vidas dignas del Evangelio,
a permanecer firmes en unidad y a no temer la persecución. También les exhorta a imitar el ejemplo máximo, el ejemplo más glorioso de humildad que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En el capítulo 2, Pablo presenta a Cristo como el supremo ejemplo de humildad y obediencia. Sabemos que todo lo que Cristo hizo, lo hizo en obediencia al Padre, quien se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. De este pasaje culmina con la afirmación, y este pasaje básicamente, iglesia, culmina con la afirmación de que Dios exaltó a su Hijo Cristo Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que ese Cristo Jesús es el Hijo de Dios. En este contexto de exhortaciones a la unidad que Pablo llama a la iglesia de Filipos, la humildad y la imitación de Cristo que nos hace ahora Pablo, luego aborda la cuestión de la confianza en la carne y la supremacía de conocer a Cristo en los versículos que leímos. Este pasaje va a estar enfocado en los versículos 1 y 2 como la primera parte, y el siguiente domingo nos desenvolveremos en la segunda parte de este pasaje. Vuelvo y repito, el pasaje debería tomarse del versículo 1 al 11, pero en vista de que sería muy poco tiempo para poder compactar lo que hoy quiero dejarles a ustedes, nos vamos a dedicar en 2 versículos. ¿Qué implica la supremacía de conocer a Cristo? La supremacía de conocer a Cristo implica que nada en este mundo puede compararse con la profundidad y la experiencia de tener una relación íntima con un Señor, con nuestro Señor, con el Hijo de Dios, y una relación tan personal con Jesucristo. Ninguna relación habida y por haber se puede comparar a la relación que tenemos con Cristo Jesús, nosotros sus hijos. Es una relación que, hermanos, nuestra mente se queda tan finita, porque ¿cómo es posible que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos haya amado tan grande, haya entregado todo de sí por alguien que no daba ni siquiera un centavo por ellos? Y yo voy a hablar por mí. Yo no tenía nada valioso en mí para que Cristo se fijara en mí. Y que Él me haya llamado, y que Él me haya hecho su hijo, y que Él me haya hecho salvación, que me haya dado salvación, y que me haya hecho parte de su familia, y que ahora me abre el camino para que yo me dirija a Dios como mi Padre y le pueda decir: Abba, Padre. Esa relación que nos une es la mejor relación que todo hijo de Dios puede tener, y nada se le compara a esa amistad y hermandad que tenemos con Cristo Jesús. Nada se le compara. Usted puede decir: pastor, pero mire, el amor que yo tengo con mis hijos, es verdad, a nuestros hijos los amamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿O no es así? No sé si aquí hay un padre que dice: no, a nuestros hijos queremos lo mejor para ellos. Y si en dado caso pudiéramos inclusive poner nuestra vida por ellos, muchos quizás lo haríamos. ¿No es así? Muchos lo haríamos. Es un amor grande, pero el amor, la relación que amarra del hombre con Cristo Jesús es superior. Implica, mis amables hermanos, en esta relación implica entender que conocer a Jesús va más allá de un mero conocimiento intelectual. Es una relación experimental, una comunión íntima con Él, y participar de su vida, de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo participamos de su vida? Cuando vivimos la vida que Él vivió.
¿Y cómo participamos de su vida? Cuando Él atribuye sus 33 y pico de años de justificación, de santidad, de rectitud, y la vivimos. Y Dios nos ve como que si nosotros hubiéramos vivido esos 33 años y pico sin decir ninguna mentira, sin tener ningún mal pensamiento. Yo te quiero dejar una pregunta retórica en este momento, antes de proseguir. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos moralmente calificados para poder hablar de la mentira? ¿O cuántos de aquí nos sentimos moralmente calificados para poder hablar de malos pensamientos? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque solo hay uno que pudo hacerlo, y ese se llama Cristo. Y la bendición que ahora tenemos aquí, iglesia, es que Él nos toma y nos une a Él. Una vez nos une a Él, Dios el Padre nos ve como que si moralmente usted y yo tenemos todas las calificaciones al 100% para que el Padre nos ame. Solamente a través de Cristo Jesús. Eso implica la supremacía de conocer a Cristo Jesús, implica que nosotros como sus hijos, iglesia, estamos, y no me malinterprete este punto, estamos por sobre el resto de la creación. Dentro de nosotros como hijos, como familias, somos unos solos y valemos la misma sangre, tenemos el mismo valor y nosotros no somos más que otros, pero dentro de la creación de Dios, usted y yo valemos la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo se hizo eficaz únicamente en los hijos suyos. Únicamente. La sangre de Cristo se derramó, pero fue eficaz solamente para sus hijos. Es decir, conocer a Cristo implica tener una comprensión profunda de su amor sacrificial. ¿Cómo yo entiendo que Cristo Jesús me amó? Entendiendo que lo que Él se sacrificó a sí mismo le costó su vida. Le costó todo. Su gracia redentora y su poder transformador implica vivir en dependencia de Él, confiar en su provisión y seguir su ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Yo confío en su provisión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo después de salir de este lugar aquí? Confío en su provisión. Confío en que mi vida no la manejo yo, ni la maneja el gobierno de este país, ni la manejan mis familiares, ni la manejan mis finanzas, la maneja Cristo Jesús. Y si Él quiere llevarme, me lleva en un abrir y cerrar de ojos. Y este mundo se quedó. Ese es el valor que implica conocer a Cristo Jesús. Ahora, después de haber dicho esto, como en base de introducción, quiero comenzar con el punto número 1. Regocijo en el Señor. Versículo 1 que leímos. Dice, por lo demás, todos entendemos estas tres palabras, ¿verdad? Por lo demás implica que ha dado un mensaje, que ha dado ciertas directrices y que ahora va a dar ciertas resoluciones o va a dar ciertas directrices que están basadas en lo que ya dijo. Entonces dice el apóstol, por lo demás, hermanos. Estas tres palabras, por lo demás, a esta altura, Pablo hace una transición y une lo que ahora va a decir con lo que dijo anterior, con estas tres palabras, por lo demás. Hermanos míos, sigue diciendo él, gozaos en el Señor. Y si usted, iglesia, fíjese que si usted es detallista y le ha puesto atención durante, hemos venido estudiando la carta a los Filipenses, es la primera vez que Pablo agrega en el Señor. De ahí para atrás, él habla del gozo, él habla de la alegría, pero aquí, por primera vez, él dice, gozaos en el Señor. Y de hecho es el tema con el que Pablo nos conecta durante toda la carta, que nos expone. Mire usted cómo dice el 4.1.
El 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amados. Estos son temas históricos y teológicos que Pablo nos ha brindado en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero es la primera vez que agrega en el Señor cuando habla del gozo, específicamente en esta carta. Y esto alude a que la superficie en la que existe el gozo en el creyente, debe caminar enmarcado con un objetivo principal. Y ese objetivo principal es el blanco, que es Cristo, quien provoca el único gozo que opaca cualquier preocupación que pueda tener el ser humano. El único gozo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, independientemente de lo que esté surgiendo a nuestro entorno, puesto los ojos en Jesús, quien va a provocar ese gozo que disipará nuestras preocupaciones, que disipará nuestro dolor, que disipará nuestras angustias, quien disipará todo lo que nos pueda acongojar, porque Él es el dador de la vida, Él es el dador del gozo, Él es la fuente eterna, iglesia, que todo creyente ha experimentado. Y en una superficie que no tiene que ver con circunstancias de la vida, es decir, el gozo que Cristo Jesús da no tiene que ver con el estado de ánimo con el que usted se levantó hoy, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el gozo del Señor se basara en nuestro estado de ánimo? Miren, hay mañanas que usted se levanta, y todos quizás nos levantamos, que no les queremos hablar a nadie. Y no me va a decir que, no, hermano, yo tengo la paz de Cristo. Hermanos, hay días que usted se levanta, se pega un tropezón y usted habla en lenguas. ¿Qué tal si el gozo del Señor dependiera de nuestro estado de ánimo o de la circunstancia? Pero no. La noticia es que el gozo del Señor es una superficie por la que el cristiano camina, que no depende de las circunstancias de la vida, sino que con una relación inquebrantable e inmutable, es decir, no cambia con el Señor soberano, no cambia. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 1, yo quiero ir avanzando, dice, por lo demás, recordándoles, hermanos, familia, ¿verdad? Familia, gozaos en el Señor. Vuelvo a contextualizar la carta. ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo a estas alturas? Estaba preso, ¿verdad? Ya estaba mayor de edad. Estaba agobiado. Y mire con qué ímpetu Pablo en toda la carta dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Si todo esto ocurriera en base a lo que nos rodea en nuestra vida diaria o a lo que sucede en nuestra vida diaria, Pablo no estuviera hablando del gozo. Pablo estuviera quizás citando el Salmo 91. Pablo estuviera quizás citando la protección de Dios y pidiendo para que Dios aleje a sus enemigos, pero no, él dice no, gozaos en el Señor, gozaos. Es decir, Pablo ya les ha dicho, escuche bien, cuando él les dice las mismas cosas, yo quiero leer el versículo 1 nuevamente, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Mira el detalle del apóstol Pablo. Antes de empezar el servicio, nosotros cuando empezamos yo les decía, hermanos, el ser humano ha sido creado para que se nos recuerde siempre las cosas. Y mucho más cuando ya tenemos una edad, pues que, ¿verdad? Y aún cuando estamos jóvenes. Entre paréntesis, una vez alguien dijo, ¿quién dijo que la edad de los 40 es la mejor edad? Si cuando encuentro el lapicero, ya he perdido el papel.
Y cuando encuentro el lapicero y el papel, se me olvidó que iba a escribir. Estamos hechos para que se nos recuerde todas las cosas. Mire, Pablo lo dice. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Es decir, Pablo ya les había dicho lo que está a punto de decirles. Y les explica diciendo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Qué implica esto? Esto implica, como les dije, que el ser humano necesita ser recordado siempre las cosas que debe hacer. Es decir, como iglesia, ¿qué se nos debe recordar todos los días, hermanos? El Evangelio de Cristo. Todos los días. Que se nos recuerde, que se nos refresque las verdades del Evangelio, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús vino al mundo, que Cristo Jesús murió en la cruz por pecadores y que usted y yo éramos indignos de su salvación. Es necesario que se nos recuerde que todos los días necesitamos estar de rodillas, abrir las Sagradas Escrituras, obedecer sus mandamientos, adorar su nombre, exaltar su belleza. Es necesario que todos los días se nos recuerde que somos hijos de Dios, porque muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Atenidos a que la gracia del Señor es grande, que Él se nos olvida. Así somos los seres humanos. Así somos. Si no, evalúese usted mismo que pierde las llaves 4 veces al día. Así somos. Pero ¿sabe qué? Dios, tan lleno de misericordia, de amor y de fidelidad, ha tenido a bien mirarnos tal como Cristo Jesús y amarnos como a Cristo Jesús y llevarnos donde Cristo Jesús estará y decirnos siervos fieles, aunque hayan hecho poquito, van a estar conmigo. Si eso no te causa gozo, no sé qué te puede causar gozo. Si pensar en el hecho que estaremos con Él un día no te causa gozo, estás en serios problemas. O yo puedo estar en serios problemas. Y ¿sabe qué puedo atrever a decirle? Es necesario que nazcamos de nuevo y que comencemos a escuchar la palabra. Para que comience la palabra como la espada de doble filo a penetrar, a taladrar a lo más profundo de nuestro corazón y que nos haga entender que realmente necesitamos a Cristo Jesús todos los días en nuestra vida, iglesia. Todos los días. Si usted va a abrir si usted va a abrir el Evangelio de la carta de Juan 3:16 y va a leer ese versículo le hablará todos los días porque es la palabra de Dios. Y cuando usted abre la palabra de Dios, esa palabra de Dios cobra vida en usted, cobra vida en mí. Y yo lo puedo leer con ese mismo gozo porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo puedo quizás decírmelo a mí porque de tal manera me amó Cristo, me amó Dios a mí que entregó a Cristo Jesús para que derramara su sangre por mí. Hay un gozo que no se puede explicar. Y es ese gozo que provoca que seamos parte de la familia de la fe. De la fe. Entonces Pablo sigue diciendo en el versículo, a mí no me es molesto escribirlos, es las mismas cosas. Como le decía, esto implica que el ser humano está hecho para que se le recuerden todas las cosas. Y de hecho en el contexto cristiano, nosotros necesitamos que se nos recuerde el Evangelio siempre. Aquí en su iglesia llevamos aproximadamente 18 años. Y durante los 18 años hemos tenido series de las 5 solas, del Evangelio, de la palabra. Hemos venido leyendo libro tras libro, versículo tras versículo. Y cada vez que volvemos a leer, y cada vez que volvemos a predicar, y cada vez que volvemos a escuchar su palabra, esa palabra debe
provocar el mismo gozo de siempre en nuestros corazones. No importa que usted tenga 70 años escuchando el Evangelio. Debe provocar el mismo gozo cuando por primera vez usted escuchó el Evangelio. No recuerdo el pasaje del salmista, pero el salmista le pedía a Dios: pon en mí un corazón limpio. ¿Y qué dice el resto del versículo, iglesia? Y renueva. Renueva. ¿Qué significa renueva? Eso significa que ya fue hecho, pero que hay que volverse a hacer. Renueve. Iglesia, ¿qué pasaría si todos los días usted y yo nos levantamos y le decimos al Señor: Señor, renuévame todos los días, crea en mí un corazón limpio? Fíjese que yo creo que vendríamos con mucho más gozo aquí, a este lugar, a adorar al Señor, y nos juntaríamos como una familia que adoramos al Señor con libertad. Entonces, el apóstol Pablo nos está dirigiendo con este pasaje maravilloso y dice: y para vosotros, y esto es el final del versículo, bueno, dice Pablo: a mí no me es molesto escribirlos muchas veces o siempre estas cosas, ¿verdad? Pero ahora dice Pablo, ahora Pablo va a dirigirse a la iglesia: y para vosotros es seguro. Iglesia, ¿qué entiende usted cuando usted escucha la palabra seguro? Y dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero usted dice: mira, voy a poner este mueble aquí, le puse algo aquí y aquí está seguro, ¿verdad? O, hoy sí, ya pagué la renta, ahora estoy, mentira. Pero ¿sabe qué? Lo que aquí Pablo está hablando, o esta palabra seguro, se traduce como salvaguarda o garantía. Es decir, Pablo les está diciendo: estas palabras son seguras para ustedes, son la garantía para ustedes, son la garantía para nosotros. Como el Espíritu Santo es la garantía para nosotros, la palabra de Dios también es garantía para nosotros. Y por eso es que usted y yo, o como iglesia, creemos en la única regla infalible, que es la palabra de Dios, porque es nuestra garantía. ¿Cuántos creemos eso? La única regla infalible, que no falla, que no miente, que tiene las mejores directrices y que nos llevan directamente al Padre. La palabra de Dios, ellas son seguras. El resto de las cosas no. El resto de las cosas no, pero la palabra de Dios sí. Todo pasará, pero su palabra permanece para siempre, es eterna. Entonces ahora Pablo dice: y para vosotros es seguro, ¿verdad? Estas palabras son seguras, son la salvaguarda para no sucumbir o no aterrizar en las enseñanzas de los falsos maestros. Ahora sí, vamos aterrizando al versículo 2. Entonces dice Pablo: lo que yo les recuerdo es seguro para que ustedes no sucumban en las enseñanzas de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Y ahora el versículo 2 nos va a hablar básicamente de la desconfianza o de la desconfianza en la carne. Y quiero guiarte con dos implicaciones importantes. Primero, te expondré la implicación teológica del versículo 2. La centralidad de la gracia divina. La enseñanza de desconfiar en la carne enfatiza la incapacidad del ser humano para ganar cualquier mérito para la salvación mediante sus propias o mis propias o tus propias obras. Esta doctrina deslumbra en la centralidad de la gracia divina en el proceso de la salvación. En la historia del cristianismo, esta énfasis en la gracia ha sido clave, principalmente si usted conoce los puntos que muchas veces aquí utilizamos, o como el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI, donde los principales líderes que se dispusieron a predicar
de la palabra y a defender la verdad. Tales como Martín Lutero y Juan Calvino defendieron la doctrina de la justificación solamente por la fe, ¿verdad? Resaltando la incapacidad del ser humano para ganar cualquier cosa que tenga que ver con la salvación o su salvación mediante sus obras. Usted y yo aquí hemos escuchado y hemos aprendido que la salvación no es por obras, ¿verdad? ¿Eso lo tenemos en claro todos? La salvación no es por obras, pero el que ha sido salvo produce buenas obras. Es decir, tú no me puedes venir diciendo a mí que yo soy salvo, no por obras, pero tus acciones no muestran la realidad de tu salvación. Somos salvos por gracia para buenas obras, para que andemos en ellas, para que las practiquemos, para que no solamente las practiquemos, sino que, iglesia, te lo voy a simplificar de esta manera, para que nos deleitemos en ella. Es decir, en las acciones que hacemos, que son las buenas obras dentro de la salvación, tenemos que deleitarnos. ¿Sabe cómo lo decía el salmista? Y el salmista lo gritaba a los cuatro vientos y decía: oh, cuánto amo tu ley. Yo me imagino al salmista gritándolo a los cuatro vientos y diciendo: cuánto, Señor, me gozo, me deleito, la amo, me regocijo en ella. Pero me temo que muchos de hoy en día, cuando abren las Sagradas Escrituras, lo primero que sienten es sueño y no se deleitan en ella. Y ojo a esto, muchos años antes de que su iglesia, aquí fuera iglesia, andamos a veces nosotros tocando en diferentes lugares. Y una vez escuché a un pastor decir: hermano, si usted no se puede dormir, abra la Biblia y le va a dar sueño. Es una verdadera tristeza. Y usted puede decir: wow, pero ¿sabe cuál es la tristeza más grande? Que todavía hay muchos así en las iglesias, que abren la Biblia y no han leído ni 3 versículos y están bostezando. Dice la palabra, el salmista dice: cuánto amo tu ley. Si usted y yo podemos apegarnos y sentir la misma pasión que sentía el salmista, podemos decir que podemos amanecer leyendo la palabra de Dios, podemos deleitarnos. Inclusive, iglesia, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, pero he cruzado pasajes que me han sacado lágrimas. Lo que provoca la palabra de Dios cuando la leo y comienzo a ver y digo: wow, lo que Dios habla, lo que Dios me dice, qué mal estoy, qué debo corregir, y con cuán gran amor Dios me ha amado, y lo que debo enseñar, lo que debo hacer, lo que debo dejar de hacer. Así me confronta la palabra. Entonces, Pablo dice: a mí no me es molesto recordarles todas estas cosas, y para vosotros es seguro. Dice el apóstol. Implicación número 2, que es la histórica. Y me quiero detener en este aspecto. La implicación 2 del punto número 2 es el contraste con el legalismo del judaísmo, del versículo 2. Todo lo que la Biblia habla, iglesia, es o se llama teología, porque se habla de Dios. Y debemos aceptarlo, debemos creer en la Biblia como nuestra máxima autoridad. Pero hay fragmentos que nosotros, ahora aquí, debemos entenderlos o los entendemos mejor bajo un contexto histórico, que es específicamente el versículo que nos vamos a detener, que es el versículo 2. En el contexto histórico de la carta a los Filipenses, la desconfianza en la carne se opone al legalismo judaico que estaba presente específicamente entre algunos de los grupos cristianos judíos en el momento en que la carta se estaba escribiendo.
Estos grupos enseñaban que la salvación se obtenía a través del cumplimiento estricto de la ley dada a los judíos para una señal que era un pueblo escogido, ¿verdad? Que ustedes muy bien conocen, que son la circuncisión, el seguimiento de las tradiciones ceremoniales, tales como dije, la circuncisión, las leyes alimenticias como el kosher, ¿verdad? La observancia de los días sagrados y las festividades judías, así como otras muchas normas y rituales relacionados con la pureza en cuanto al ritual. Estas tradiciones eran parte integral de la vida religiosa y cultural de la comunidad judía cuando se escribe la carta. Y eran consideradas como parte de la obediencia a la ley mosaica. Sin embargo, en el contexto de la enseñanza de Pablo en las epístolas o en las cartas del Nuevo Testamento, se discute cómo estas prácticas ceremoniales no son el camino correcto para la salvación, sino que la verdadera justificación viene únicamente y solamente por la fe puesta en Cristo Jesús. Que de hecho es la discusión que tiene el apóstol Pablo con los filipenses. Les está diciendo, Cristo Jesús es el único camino, Cristo Jesús es el ejemplo máximo a seguir. Se humilló, es el ejemplo de humildad, el ejemplo de mansedumbre, Cristo Jesús solamente. Esta es la enseñanza que ayudó específicamente a consolidar la identidad cristiana independiente del judaísmo y a establecer la doctrina de que la salvación es un don recibido de Dios y es solamente por fe, no por obras. Esto dividió al judaísmo con la iglesia cristiana. Y es lo que Pablo ahora está preocupado con la iglesia. Porque en ese entonces andaban merodeando, andaban afuera y andaban queriendo infiltrarse en la congregación de los santos, en la congregación de los filipenses, y Pablo ahora les va a dar una arrastrada, hermanos, impresionante, porque el versículo que tenemos aquí, fíjese que yo tengo un maestro que dice, la universidad, que en cierta ocasión cuando estábamos cruzando la carta, dijo, miren, Pablo le va a meter una bofetada a su mismo hermano. Y no me va a decir que usted nunca se peleó con su hermano cuando estaba pequeño. Pero dice él, aquí Pablo le va a dar de la misma medicina a su hermano. Le explico por qué. El valor de conocer a Cristo como tu Señor te hace rechazar todo lo que es en pro de la iglesia o de Cristo. Ahora sí yo quiero leer el versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo les he expuesto todo el contexto teológico de estos dos versículos. Ahora yo te lo quiero detallar, específicamente el versículo 2. La carta a los filipenses se estima que fue escrito allá por el apóstol Pablo allá por el año 60 y 62 en Roma, en una cárcel. En los primeros años, es más, en los primeros siglos, el perro no era considerado como una mascota. Era considerado como un animal salvaje e inmundo, incapaz de ser domesticado. Yo creo que usted ahora se va teniendo un poquito de luz de lo que el versículo nos va a decir o nos ha dicho. Bajo este contexto,
había una creencia en el área judaica o con los judíos, esa creencia que los gentiles eran considerados como inmundos, igual a perros. Según la ley judía, los judíos o los gentiles no practicaban las mismas observancias religiosas y normas específicamente de pureza ritual como lo hacían los judíos. Y eso fue formando en el pueblo judío un sentimiento de superioridad hacia el resto de las naciones o de los pueblos o de los gentiles. A tal grado que ellos miraban a todo aquel que no fuera parte del pueblo escogido por Dios como inmundos o como perros. Y ese fue lo que se fue formando, ese sentimiento de superioridad hacia los pueblos gentiles, a tal grado de compararlos con los perros. Por esa razón es que ya en el Nuevo Testamento tenemos pasajes tales como Efesios capítulo 2, versículo 11, donde los gentiles son llamados incircuncisos por los llamados a la circuncisión. O los judíos. O también pasajes como Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, que no lo voy a leer, solamente se lo cito, donde Jesús mismo parece rechazar a una mujer cananea, gentil, diciéndole que no es correcto tomar del pan de los hijos judíos y echárselo a los perros gentiles. También pasajes como Hechos capítulo 10, versículo 28, donde Pedro, pasaje que usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Pedro, igual judío, le dice a Cornelio, un centurión romano, igual a gentil, que era ilegal para un judío asociarse con o visitar a un gentil. ¿Y sabe qué es lo más impresionante, iglesia? Cómo Cristo viene y cambia la historia. Lo cambia a tal grado, a tal grado que se nos escribe en la palabra de Dios que Cristo Jesús de ambos pueblos hizo uno, derribando ese muro, esa división que tenía unos que se creían superiores y otros que se creían y que eran inferiores ante los ojos de aquellos que miraban. Y dice, y de ambos pueblos hizo uno. Es decir, juntó la iglesia que está compuesta por muchos miembros, dentro de los cuales estamos nosotros, dentro de los cuales están los hermanos de África, de Asia, de Centroamérica, de Suramérica, de Norteamérica. Ahí estamos todos. Y un día todos estaremos cara a cara a aquel que unificó a todos y nos mandará a llamar para que todos miremos tal cual es. ¿Quieres saber, iglesia, cuál es el resultado del versículo 2? El próximo domingo seguiremos. Y será de mucha bendición. Así es que, iglesia, qué bueno es que hayamos podido escuchar palabra. ¿Cuántos estamos contentos con esta carta? Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Gloria al Señor. Así es que, iglesia, vamos a orar.
y luego hacemos pasar los cumpleañeros del mes. ¿Qué mes vamos a cantarle a los cumpleañeros? De abril, ¿verdad? Ok. Oremos al Señor, iglesia. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la vida del apóstol Pablo. Gracias porque hemos podido entender el mensaje que tú has querido transmitir, y es que debemos cuidarnos y que debemos recibir tu palabra todos los días, a cada momento, a cada instante. Se nos debe recordar el Evangelio, se nos debe recordar esas palabras maravillosas. Bendito eres, Señor. Mira cada corazón que hoy está aquí, cada vida. Tú conoces sus preocupaciones, tú conoces sus dificultades. Padre, te pedimos que sea usted llegando, tocando y guiando y enseñándonos cuál es el camino correcto, y escuchar tu palabra y atesorar tu palabra y adorar tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.